buen día a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar titulado ¿Por qué no debe de educarte sexualmente la pornografía? Este webinar es parte de las acciones de Educasex Academy, un proyecto sin ánimo de lucro que busca llevar la educación sexual a tu casa, a tu escuela y a ti. Muchas gracias por escucharnos. Este webinar, el día de hoy, lo estamos haciendo en colaboración con Mexfam. Y estamos aquí Andrea Castillo, su servidora, Fátima Magro y Angélica García de Mexfam. Bueno, yo soy Andrea Castillo, soy educadora en igualdad de género en Educasex Academy, experta en salud sexual con adolescentes en contextos rurales y urbanos, feminista y defensora de derechos de las mujeres. Soy antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y maestra en igualdad de género en las ciencias sociales. Del equipo de Educasex Academy nos acompaña Fátima Magro. Ella es la responsable de estrategias formativas de Educasex Academy, graduada en trabajo social, maestra en igualdad de género en las ciencias sociales y con especialización en violencia doméstica y un posgrado en educación sexual. Es responsable de la estrategia didáctica y pedagógica del proyecto Educasex Academy y en el ámbito laboral y académico desde el 2008 ha investigado en diversos temas relacionados con los derechos de las mujeres, entre los que destacan la salud sexual y reproductiva, las políticas de género y la promoción de igualdad de mujeres y hombres. Por parte de Mexfam nos acompaña Angélica García Olivares. Ella es psicóloga, maestra en terapia familiar por la Facultad de Psicología de la UNAM. Coordinó proyectos con el tema de violencia de género dirigidos a jóvenes, mujeres de comunidades rurales y personal de salud en México y Centroamérica en el Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población. En 2008 se incorporó a Mexfam desarrollando contenidos y estrategias de capacitación e intervención en los temas de aborto, violencia y VIH-Sida. Desde el 2017 es gerente de programas sociales de Mexfam, teniendo bajo su responsabilidad las coordinaciones técnicas del programa Gente Joven y el programa comunitario rural y urbano. Buen día, Angélica. Buenos días. Fátima, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Pues bien, ¿y vosotras? Todo bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este webinar. El día de hoy, como ya les decíamos, vamos a hablar de por qué no debe educarte la pornografía sexualmente. Y bueno, elegimos este tema porque a raíz del confinamiento de esta pandemia mundial ha habido un aumento en el consumo de pornografía. Se considera que a nivel general este consumo ha sido de hasta el 60%, sobre todo en países como México, Italia, Francia o España. Lo que se ha notado también es que el aumento en el consumo ha estado encabezado por mujeres. Otros datos que se vuelven un poco preocupantes y son los que nos llevan a hablar de la relación entre educación sexual y pornografía es que, por ejemplo, más del 90% de la pornografía que se ofrece en Internet muestra algún signo o algún grado de violencia contra las mujeres, que pueden ir desde insultos, actos degradantes o incluso criminales, como por ejemplo las violaciones grupales o la pedofilia. También es verdad que el acceso a estos contenidos es cada vez más sencillo, y no solo es más sencillo, sino que es persuasivo o adictivo, y está buscando como su mercado principal también a jóvenes y adolescentes en edades cada vez más tempranas. El aumento de las horas dedicadas a navegar por Internet que nos ha llevado este confinamiento también hacia niños y adolescentes sin supervisión de adultos, pues hace más fácil que accedan a anuncios o a contenidos de carácter pornográfico. Debemos de tomar en cuenta que 1 de cada 4 chicos ven porno antes de los 13 años y que casi el 80% de los adolescentes reconocen haber visto alguna vez pornografía. Es por eso que nos parece muy importante hablar de esta relación entre pornografía y educación sexual,
porque en una sociedad sin educación sexual, el porno es tu libro de instrucciones. Este fue un eslogan del Salón Erótico de Barcelona 2018 y bueno, nos hace ver la importancia y también los riesgos que se pueden correr cuando la educación sexual está a cargo de un género cinematográfico que es puramente ficción, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco hablando de ello con nuestras dos expertas que nos acompañan el día de hoy. Comenzaría por preguntarte a ti, Fátima, ¿cuáles son los efectos del cine en general en la vida de las personas? ¿Por qué podríamos decir que es una herramienta educativa? Buenas, Andrea. Pues mira, para empezar, tenemos que comprender que el cine no es un divertimento, no es tan simple, sino que es un instrumento educativo porque tiene esa capacidad también de darnos información y además de una forma lúdica, distendida, entretenida. Entonces lo que pasa con el cine es que al ser tan entretenido y tan lúdico no somos conscientes de estar siendo educados o educadas, ¿no? Entonces lo que hace también es incrementar nuestro interés, precisamente por eso, porque no obliga, sino que simplemente te capta. Y bueno, entonces todo lo que en el cine se cuente nos cala y se queda con nosotros y con nosotras. Es decir, que el cine, además de ser arte y espectáculo, es cultura. Y por tanto pues puede orientar nuestros comportamientos, es una herramienta que transmite valores, transmite modelos con los que identificarnos y además diversos autores nos sitúan el cine como un instrumento capaz de influir sobre nuestra conducta, sobre nuestras actitudes, nuestras creencias e incluso dicen que puede orientar nuestra personalidad. Además, la comunidad científica coincide en que cuanto más débiles son otros agentes educativos, como puede ser la escuela o la familia, mayor es la influencia que ejerce el cine sobre las personas. Y entonces esto es importante para comprender todo lo que hoy vamos a hablar en este webinar, ¿no? Porque justificaría esa frase con la que has finalizado tu introducción, Andrea, la de que en una sociedad sin educación sexual el porno es tu libro de instrucciones. Bien, Fátima. Y bueno, ¿nos podrías contar, aclarar, qué es el porno? ¿Qué consideramos porno? ¿Cualquier escena de sexo que sale en una película es pornográfica o hay algunas características específicas? Cuéntanos. Bien, a ver, porno se define como todo aquel material o contenido que represente actos sexuales o la erótica humana y cuyo fin es simplemente y únicamente provocar la excitación sexual de las personas. Respondiendo a tu pregunta, si por ejemplo estamos viendo una película yo que sé, dramática, y hay una escena de sexo, no se considera pornografía porque es como una parte dentro de esa película, aunque estemos viendo una escena, ¿no?, de relación sexual. Nos referimos aquí a pornografía como ese material que solamente está dedicado a eso, ¿no? Hay que puntualizar también que pornografía no solo engloba a la industria cinematográfica, sino que también existe literatura, artes visuales dedicadas a esta temática, ¿no? Es decir, se manifiesta en muchos escenarios, está en la pintura, está en la escultura, está en la fotografía, en las revistas, en el cine, que es el que más nos interesa hoy, y sobre todo, mucho más en auge en la actualidad, en Internet, que también esto es lo que nos interesa para el tema de hoy. Y nada, entonces por eso nos vamos a centrar solo en ese área audiovisual, porque es la que más se consume, por así decirlo. Bien. Angélica, en una sociedad como la nuestra, donde la educación sexual es, por decirlo de alguna forma amable, deficiente, donde estamos llenos y llenas de tabús respecto al sexo, ¿cuál es el rol del porno? Bueno, el rol del porno definitivamente, como tú lo decías y bien lo repitió Fátima, ¿no? Esta frase que me encantó, que el porno viene a sustituir a los libros de texto de sexualidad, básicamente porque estos no existen. El porno definitivamente es utilizado por muchas personas como una manera de resolver esas dudas que nadie más puede contestar, porque para empezar no es un tema del que se hable.
Por ejemplo, en las escuelas, cuando hemos logrado avanzar en temas de educación sexual, nos quedamos hablando de procesos reproductivos, de óvulos, de espermatozoides, pero como tal, de erotismo, de relaciones sexuales, de coito como tal, en las escuelas no se habla, sigue siendo un tabú. Hablamos de métodos anticonceptivos, pero no hablamos, por ejemplo, del placer en las relaciones sexuales, ¿no? O cómo tener relaciones sexuales. Nadie le dice a chicos y chicas cómo tendría que ser su primera relación sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se va a sentir, qué no se va a sentir, cómo responde el cuerpo? Entonces, definitivamente el porno da una respuesta sumamente visual, sumamente explícita de qué es eso que llamamos relaciones sexuales. Entonces definitivamente viene a llenar un vacío en la sociedad que que está ahí, una falta de información, y no solamente para las personas jóvenes, para adolescentes, para todo el mundo, porque estoy segura que hay muchas personas adultas que hasta que no vieron una película pornográfica no se enteraron cómo era una relación anal, por ejemplo, ¿no? O ni siquiera sabían que eso se podía hacer. Entonces, sí, definitivamente el porno sí es una expresión, ¿no? Viene siendo una expresión también del cine, pero sí llena ese hueco de información que existe y permite un acercamiento que me parece que a veces va con mucha culpa al placer sexual, ¿no? Porque también genera placer, o sea, mirar porno no podemos obviar que genera placer. Entonces va sustituyendo todos estos huecos que hay en la sociedad, el no poder hablar, el no poder expresar, el no poder preguntar acerca de sexualidad. Muchas de esas respuestas, y lo pongo entre comillas, porque eso lo vamos a mirar más adelante, se encuentran en el porno. Bien. Fátima, ¿es todo el porno igual? ¿Hay diferentes tipos? ¿Todos no encontramos las mismas respuestas? Sí, además así es. Tenemos que diferenciar primero los tipos de pornografía audiovisual, ¿no? Bueno, incluso de otras artes visuales, pero bueno, centrándonos ahí en ese mundo audiovisual, todas las clasificaciones apuntan a estos tres tipos. Por un lado, tenemos la pornografía erótica o softcore. Es ese género en el que las escenas de sexo no se muestran de forma explícita. Es más bien un cine sugerente, donde no incluye planos de órganos sexuales ni muestra en detalle prácticas sexuales, ¿no? Normalmente en este contenido podemos encontrar pues o bien a mujeres solas o bien a parejas, y generalmente pues solo muestran desnudos o únicamente aparecen besos, caricias, pero no van más allá, no van a otras prácticas sexuales de mayor tonalidad. Por eso se llama pues como suave, ¿no? O pornografía erótica. Después, en segundo lugar, tenemos el hardcore o porno convencional, que es ese género más extremo que suele dividirse además por orientaciones sexuales. Puede haber hardcore heterosexual o homosexual, etc. Este género muestra de forma muy explícita cualquier práctica sexual e incluso la lleva al extremo para que sea lo más visual posible. O sea, aquí busca sobre todo lo visual. Dentro de este modelo, por supuesto, se sitúa ese porno convencional, heterosexual en su gran mayoría. Además este género es el más consumido, es el más vendido hasta la fecha, y por eso, por ser el más consumido, pues parece que solo existiera ese tipo de porno, pero no es verdad. Existen más tipos, pero sin duda sí que es el de mayor calado, ¿no? Y luego, finalmente, tenemos el post-porno, que es un género que busca cambiar las reglas del porno habitual y está también comprometido con fines políticos y sociales. Por ejemplo, pues este busca más mostrar esa realidad de la diversidad sexual, cambia modelos sexuales rígidos, ¿no?, que hemos visto hasta la fecha, y además que son los que sí nos muestra el porno convencional, ¿no? Esas diferencias entre los géneros tan brutas, ¿no? Entonces este género, el posporno, tira siempre hacia modelos mucho más feministas, propone estrategias de empoderamiento, crea realidades diversas con las que hay mayor variedad de identificaciones, ¿no? Aquí me gustaría puntualizar
que sí que se ha visto mucho, que el porno feminista no es el porno para mujeres, porque sí que lo he visto en muchos sitios, no, porno para mujeres, porno feminista, como que se iguala, y no es verdad. En tanto que el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres, el porno feminista, si lo extrapolamos, va a buscar, por así decirlo, ese deleite para todos los públicos, para hombres, para mujeres, donde no exista una relación desigual, ni donde no haya una jerarquía, ¿no? Ni una supremacía de un placer frente a otro placer, ¿no? Entonces, podríamos decir que este género sí sería mucho más realista, o al menos pretendería incluso ser una herramienta educativa al servicio de la igualdad. Esos serían, pues, como los tres tipos, ¿no? Angélica, nos comentabas que el porno se convierte entonces como en una guía, ¿no? En un lugar hay que recurrir por respuestas y a dónde identificarse en cuanto a nuestra vida sexual. ¿Cuáles podrías decir tú que son los efectos de educarnos con el porno y de identificarnos con estos modelos? Bueno, uno de los grandes problemas es que justamente, como decía Fátima, a excepción de este posporno, la mayoría de las películas que se producen no tienen una reflexión, o sea, van a mostrar el hecho crudo y reproducen estereotipos y normativas de género. Estas normativas de género, que son las que de alguna manera regulan las relaciones entre mujeres y hombres, van marcadas por la desigualdad, y eso se lleva al extremo en muchas de las escenas que vemos de porno, ¿no? En donde las mujeres parecieran ser solamente objetos, ¿no? A ser penetrados y a disposición del placer y de las prácticas de quien llegue, ¿no? Incluso estas escenas donde llega alguien, entra e inmediatamente penetra a la chica, ¿no? Sin ningún consentimiento, sin ningún diálogo previo, tendríamos que mirarlo de manera más crítica, porque en la vida real eso se convierte en un acto de violencia sexual, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el problema con este tipo de escenas es que refuerzan la idea de el hombre que puede utilizar un cuerpo de mujer como objeto para su satisfacción y que ella es una simple receptora. Para satisfacer los deseos de otros, porque a veces ni siquiera es otro, son otros, y que las relaciones sexuales, por ejemplo, entre mujeres, son para el placer de los hombres, para el disfrute de los hombres. O sea, ni siquiera hay un reconocimiento de la posibilidad de un vínculo erótico entre mujeres, por ejemplo, ¿no? Para el placer de ellas, sino que siempre está en función del placer de los hombres. Normaliza prácticas violentas, los golpes, las cachetadas, el no consentimiento, que pareciera ser muy erótico y muy satisfactorio y parte de la fantasía, pues no, en realidad es una naturalización de la violencia. La hipersexualización, por ejemplo, de niñas y adolescentes, estas partes, por ejemplo, donde se muestra a las chicas vestidas como colegialas, es bien peligroso porque se asocia con una cosa de pedofilia incluso, ¿no? De abuso sexual hacia las menores de edad, que es muy, muy peligroso. Pareciera ser que el placer está centrado exclusivamente en la vulva, en el pene o en el ano, ¿no? Cuando hay una variedad de prácticas sexuales que pueden ser sumamente placenteras y que tienen que ver con mucho más allá que la simple penetración, que no se restringe exclusivamente a vulva, pene, ano, ¿no? Como nos lo muestran en estas películas. Prácticas sexuales insatisfactorias y limitadas que van de la mano con esta parte de la hipersexualización, porque obviamente pareciera ser, o sea, no toman en cuenta todo lo que se requiere para tener una relación sexual satisfactoria. Uh-huh. Entonces se muestran unos penes enormes, ¿no? Que pueden mantener una erección durante no sé cuánto tiempo, con unas eyaculaciones así espectaculares, y no muestran realmente cómo es la respuesta sexual humana, ¿no? Como realmente es, y eso puede llevar a muchísima frustración, sobre todo cuando se compara, en el caso de los varones, que es lo más común, ¿no?
un pene normal, el tamaño de un pene normal en erección contra un pene de un actor porno que además es filmado desde cierto ángulo para que se vea mucho más grande. Los estereotipos de belleza limitantes que además en el cine porno, porque generalmente estos estereotipos de belleza que son limitativos están en todos lados, ¿no? En la publicidad. Por ahí dicen que la publicidad, por ejemplo, es aspiracional, como si todas las mujeres aspiráramos a ser talla cero, ¿no? Y blancas y no menores de 30 años, ¿no? Menores de 30 años. Pero el porno es bien específico porque los cuerpos de hombres, por ejemplo, son sumamente musculosos, ya lo habíamos dicho, los penes son muy grandes, y en el caso de las mujeres son estos cuerpos exagerados, con senos enormes, ¿no? Nalgas enormes, se ve esta cosa de la operación tremenda. Entonces, pues también nos está vendiendo un estereotipo de lo que tendría que ser el cuerpo erótico y no muestra la diversidad de cuerpos, ¿no? Pareciera ser que la diversidad de otros cuerpos diversos no tendrían acceso al placer sexual. Entonces, esta parte de educarnos en el porno es bien peligrosa porque no solamente es el tema de las normas de género que se repiten y se reafirman, sino también que nos ven una idea de los cuerpos y del placer muy lejana a la realidad y que termina siendo limitante porque no muestra la variedad de prácticas sexuales que pueden ser muy ricas y muy estimulantes que podemos tener las personas, ¿no? Y un discurso que normalice o que festeje la diversidad de los cuerpos y de las edades también, porque esa es otra cosa, ¿no? Pareciera ser que solamente cierto grupo de edades es el que tiene acceso al placer y deja un montón de gente fuera. Pues suena bastante complejo lo que nos estás contando y como que hubieran varios signos para alarmarnos, pero aún así, la verdad es que hay muchísimas personas que consumen algún tipo de pornografía. Entonces también podemos deducir que tiene algún atractivo, algo que agrada y bueno, y que además hay que asumir que no va a dejar de consumirse, ¿no? Fátima, ¿tú encontrarías algunos aspectos positivos en el porno? Sí, mira, los hemos delimitado en tres, ¿no? Por una parte, aspectos positivos del porno. El porno nos puede servir de esparcimiento, ¿no? Es un documento audiovisual, en este caso muy potente, que nos puede ser útil pues a modo de fantasía, a modo de deleite visual, para nuestro propio autoerotismo, es decir, nos puede servir para descubrir pues lo que nos excita, lo que nos gusta, lo que nos es más agradable, ¿no? Y esto sí que nos ayuda a descubrir nuestra sexualidad. En segundo lugar, a través del porno, pues también estamos viendo el sexo como algo natural, como algo no negativo, como algo no pecaminoso, rompe tabúes que tiene nuestra sociedad con respecto al sexo, que son muchos todavía, ¿no? Entonces, digamos que el porno normaliza la sexualidad humana. Y en último lugar, pues puede facilitarnos y estimular nuestro deseo y la excitación sexual en algunos escenarios. Por ejemplo, el porno suele utilizarse como herramienta terapéutica, ¿no? De una terapia sexual para tratar algunas disfunciones, para recuperar un deseo inhibido en muchas personas, ¿no? Pero recalco que esto siempre se tiene que realizar bajo supervisión de un profesional de la sexología o de la psicología, ¿no? Entonces, bueno, vistos estos tres aspectos positivos que hemos querido destacar, pues evidentemente si tanto se consume y tanto gusta, pues es porque nos ofrece todos estos refuerzos positivos, ¿no? Esto es innegable, como ya hemos dicho. El problema está pues cuando, por ejemplo, un adolescente o una adolescente únicamente tiene de herramienta al porno como forma de aprender, o un adulto que solo se nutra del porno para su vida sexual, por ejemplo, ¿no? Angélica nos ha explicado muy bien antes esas consecuencias negativas que tiene ese aprendizaje, ¿no? Con el porno. Sobre todo, recalco, con el hardcore o el porno convencional, que es el que más daño puede hacer a nuestra educación sexual. Entonces, en conclusión, pues yo diría que ni lo tenemos que demonizar, ni tampoco lo tenemos que
poner en el cielo o en las nubes, ¿no? Tenemos que buscar siempre ese punto crítico, ser conscientes de su utilidad y no extrapolarlo a nuestra vida real. Bien. Angélica, ¿tú nos podrías contar tu opinión sobre esto? ¿Por qué el porno no es una herramienta adecuada para la educación sexual? Bueno, como ya lo hemos venido platicando, pues no refleja la realidad, ¿no? Pues es un elemento de ciencia ficción. Por ejemplo, el tema del condón. Pocas veces en este hardcore, ¿no? En este porno convencional del que nos habla Fátima, pocas veces aparece la parte del condón, ¿no? Del uso correcto del condón, pocas veces se presenta o nunca cómo debería ser una relación anal, por ejemplo. No se habla de los riesgos que puede tener, por ejemplo, una relación sin utilizar un preservativo, un método anticonceptivo. En el caso del sexo anal, por ejemplo, algo que es importante es que una relación anal sin condón puede ser de riesgo en caso de que una de las personas tengan VIH, porque el ano finalmente es una mucosa y absorbe rápidamente el virus. Entonces siempre se requiere para esta práctica un condón y un lubricante para evitar que el condón se pueda romper, y esa parte no aparece. Entonces ese es un ejemplo de por qué no nos educa. Es solamente una pequeña parte de lo que es, ¿no? No nos muestra los órganos sexuales reales como son, esto ya lo platicamos. La respuesta sexual no es como ocurre en la realidad, ¿no? Pareciera ser que nada más como ver a alguien te excitas y entonces hay una penetración y entonces en 2 minutos hay un orgasmo, cuando no es así. Entonces también puede resultar frustrante cuando eso se compara con la realidad. Y en el caso de personas con poca experiencia sexual o que están experimentando una primera relación sexual, pues puede ser mucho más frustrante, ¿no? Porque definitivamente no va a pasar de esa manera. Y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Las cosas no ocurren de manera natural en el porno, ¿no? Todo es una escenografía, todo es, digamos, como un ballet, ¿no? La gente sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo es. Entonces, no refleja cómo se dan las relaciones eróticas en la realidad y no refleja la riqueza de la sexualidad humana, ¿no? De todo lo que puede haber alrededor de una relación sexual. Pero creo que lo más importante, lo que yo destacaría, es que el problema no tanto es el porno. O sea, el porno es una expresión, ahí está, como tantas cosas en esta vida, como son las telenovelas, como las películas de ciencia ficción. El problema es que al no haber una educación sexual, al no promover un pensamiento crítico, no solamente en adolescentes, sino en las personas, y al haber este hueco en la información acerca de prácticas sexuales, finalmente se toma como referencia porque no hay otro referente. Ese es el gran problema. No existe otro referente. Entonces, ¿qué podemos tomar? Pues el porno es lo que hay. Es lo que hay. Y puede haber información, pero si no desarrollamos la capacidad de mirar las cosas críticamente, entonces vamos a seguir teniendo un problema. Podemos enseñarle a las chicas y a los chicos cómo son los órganos sexuales, para qué sirven, para qué funcionan, pero si no le entramos a fondo a hablar de estos temas, hablar de erotismo, hablar de respuesta sexual humana, hablar qué es lo que sucede cuando tienes una relación sexual, qué es lo que se siente, permitir estos espacios de expresión, pues el porno va a seguir educando, ¿no? Definitivamente. Como nos educa la televisión, por ejemplo, en muchos más temas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? El porno no puede sustituir a la educación sexual. Definitivamente está cubriendo un vacío. Y eso es lo preocupante. Así es. Fátima, ¿tú consideras que las personas estamos listas para dirigir el porno tal cual es ahora? Bueno, a ver, en primer lugar, pues tampoco se trata de no ver porno, sino de saber diferenciar, como bien ha dicho la compañera Angélica, en lo que está bien, en lo que está mal, lo que es real, lo que no es real, y si es ciencia ficción, lo que es una fantasía o lo que es una realidad, ¿no?
Respondiendo a tu pregunta, en el caso de la adolescencia, por ejemplo, normalmente en esta etapa no se está preparada para digerir la pornografía. Sí ven pornografía, porque ya lo has comentado tú en los datos que tenemos reales de investigaciones, ¿no? Pero una cosa es verlo y otra cosa es digerirlo, ¿vale? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, por ejemplo, se carece de esa madurez suficiente para generar un pensamiento crítico al respecto. Más aún, si no se está recibiendo una educación sexual en su escuela o en otro ámbito de su educación. Aparte, el porno es contenido para personas adultas, siempre lo pone, dirigido a personas adultas, es decir, a mayores de edad, y legalmente, por así decirlo, pues tampoco deberían acceder a estos contenidos. Pero bueno, que sabemos que acceden, que Internet tiene muy pocos filtros que bloqueen estos contenidos para que accedan a los menores de edad, y de ahí esa facilidad con la que un adolescente accede, ¿no?, a visualizar porno. Pero, ojo, estoy hablando de adolescentes, pero me voy ahora a las personas adultas, mayores de edad, ¿no? Porque también te diría que el porno se digiere mal si no tenemos una base sólida de educación sexual. Volvemos a lo mismo. Tiene que haber una base que sustente nuestra conducta, nuestro concepto de la erótica, de lo que es la erótica humana, ¿no? Ya hemos visto con Angélica que ese porno mal digerido puede provocar muchas frustraciones, puede provocar conductas violentas, falsas expectativas sobre el sexo, disfunciones sexuales, estereotipos, etcétera, ¿no? Así que la respuesta sería que si no tenemos una educación sexual sólida, de calidad, veraz y con una base científica, el porno se digiere mal, se digiere peor y puede hacernos más mal que bien. De ahí la razón de ser de nuestro proyecto, por ejemplo, Educasex Academy, es eso, ¿no? Que a través de este programa lo que pretendemos es acercar la educación sexual, que ahora sigue siendo carencia en nuestra sociedad, y queremos transformar esa carencia en potencia. Ofrecemos estos contenidos de forma accesible y gratuita, como vemos en pantalla, ¿no? Tenemos un montón de cursos online gratuitos. Puede acceder cualquier persona que esté interesada en tener información, sobre todo pensado hacia los adolescentes, que son los que más dudas, más inquietudes podrían tener en torno a la sexualidad, que se están descubriendo, que están experimentando, ¿no? Invitamos a todo el mundo a que visiten nuestro aula virtual, que visiten nuestro canal de YouTube, porque de verdad ahí sí que van a encontrar alguien que les diga la verdad, que les cuente qué es esto de la sexualidad humana de una forma integral, es decir, abarcando no solo el cuidado de la salud, sino esa diversidad sexual, ese autoconcepto, el autoerotismo, relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Y por eso, precisamente, si queremos disfrutar también de la pornografía y digerirla, primero acerquémonos a la educación sexual de calidad. Y luego ya hablamos. Bueno, y hablando de estrategias de educación sexual más útiles y que a lo mejor más adecuadas, sabemos que MexFam también tiene muchísima experiencia en esta temática. ¿Nos podrías contar un poco de ella, Angélica? Claro que sí. Bueno, MexFam pues es una organización ya con 50 años de vida, ¿no? Y pues uno de nuestros pilares es la educación integral en sexualidad. Creemos que la educación integral en sexualidad es un derecho humano, ¿no? Todas las personas tendríamos que tener acceso a información, a espacios de reflexión que nos permitan tomar decisiones informadas. Entre todas las estrategias que hemos desarrollado, una es la que nos están mostrando ustedes en pantalla, que es nuestra línea de ayuda Orientasex, que es una línea gratuita y confidencial a donde podemos llamar y expertas nos van a apoyar brindándonos información y resolviendo dudas y también refiriéndonos a servicios, porque finalmente la educación tiene que ir de la mano, ¿no? Con información de a dónde acudir si necesito un servicio, no solamente de salud, sino también educativo, por ejemplo. Y también contamos con un WhatsApp, el 5579995957, es el número de WhatsApp al que puedo escribir, sobre todo porque hay veces que se nos dificulta llamar.
Entonces, bueno, Orientasex es una de las herramientas que tenemos, y uno de nuestros programas principales es justamente el programa Gente Joven, que es un programa pionero en América Latina, basado en la metodología de educación de pares, es decir, de educar de igual a igual, que tiene por objetivo empoderar a las y los adolescentes y convertirles en agentes de cambio. Es decir, que no solamente reciban la información, sino que desarrollen habilidades y conocimientos que les permitan impulsar cambios dentro de sus comunidades con otros adolescentes, promoviendo los derechos sexuales y reproductivos, pero también exigiendo sus derechos. Entonces, de alguna manera es un espacio en donde ellas y ellos pueden crecer y pueden desarrollar esta mirada crítica que tradicionalmente no se propone, porque seguimos concibiendo a las personas adolescentes como personas que no son capaces de tomar decisiones impulsivas, etcétera. Entonces, el programa Gente Joven justamente lo que busca es generar espacios que no solamente cuestionen esta idea, este estereotipo respecto a los adolescentes, sino que les permita crecer y generar cambios dentro de sus comunidades, porque estamos convencidas que si las y los adolescentes comienzan a desarrollar estas herramientas a esta edad, definitivamente pues vamos hacia un cambio en la sociedad bien importante, ¿no? Incluso pues para que puedan ver también porno con una mirada crítica, ¿no? Y no pensar que eso es lo que hay. Y bueno, finalmente tenemos otra herramienta, somos parte de una iniciativa que se llama amaze.org. Es una iniciativa que nace en Estados Unidos para generar cortos animados dirigidos a chicos y chicas de 9 a 12 años, con temas de educación integral en sexualidad. Algunos de ellos son género, higiene, violencia, abuso sexual, identidad sexual, diversidad en los cuerpos, y es una herramienta dirigida sí para los adolescentes, pero también para personas adultas que de alguna manera tutelan adolescentes. Pueden ser docentes, puede ser la tía, ¿no?, que tiene a su cargo a 3 chicos, no sé, pero son herramientas bien interesantes porque son cortos muy pequeños en donde se da información puntual y son de acceso libre. MexFam es parte de esta iniciativa y nos ha tocado adaptar ya más o menos 12 de estos cortos para el contexto mexicano y latinoamericano. Entonces son herramientas que están ahí y a los que las personas, tanto adultas como jóvenes, pueden recurrir para acceder a información. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Y bueno, pensando en otras experiencias a las que podamos orientar pues a adolescentes, a jóvenes o incluso a personas adultas para establecer relaciones más sanas, más gozosas, ¿qué se te ocurre, Fátima? Mira, pues hay una muy importante, una estrategia, ¿no?, o una experiencia que desde como profesionales, ¿no, Angélica?, tenemos que guiar hacia adolescentes y a las personas. Una muy importante, como digo, es cambiar de ese modelo lineal a un modelo circular de las relaciones sexuales. Y me explico. El modelo lineal es sobre el que se ha construido prácticamente hasta ahora nuestro comportamiento sexual. Ha perdurado décadas, siglos, etc. Se basa, muy sencillo, en que todos los actos sexuales culminan en la penetración o el coito. ¿Qué sería esa práctica sexual por excelencia, ¿no? Es ese modelo que llama preliminares al resto de prácticas sexuales, a lo que es una masturbación, a lo que son las caricias, los juegos eróticos, los besos, etc. Bueno, pues la penetración estaría en la cima de un modelo en escalera, ¿no? Es decir, todo culminaría ahí. Como digo, está esa jerarquía y la penetración sería como la práctica obligatoria para entender una relación sexual como completa. Ese es el modelo lineal. ¿Qué tenemos que hacer como profesionales? Dirigir a la gente a un modelo circular, ¿vale? ¿Qué es ese modelo circular? Ese modelo circular es el que la penetración está al mismo nivel
que el resto de prácticas sexuales. Todas las prácticas sexuales son completas, son gozosas, son buenas, son estimulantes, ¿no? Estaría eso en la misma jerarquía, en la misma posición que los juegos eróticos, que la masturbación, las caricias, un amplio abanico, ¿no? Como que amplifica esas experiencias. Todas entonces estarían situadas en el mismo escalón y además muchas de ellas van a ayudar seguramente a un adolescente a que explore mucho mejor su sexualidad, su autoerotismo, son más sanas, no entrañan tantos riesgos. El hecho de que los adolescentes crean que la penetración es lo más, lo que va a provocar es que se van a iniciar sus relaciones sexuales en la penetración. Eso es como empezar una casa por el tejado, ¿no? Mucho más riesgo de embarazos no deseados, mucho más riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual si no entienden esa respuesta sexual humana, ¿no? Entonces, es eso, un modelo circular para un adolescente, pues invitaría, lo primero, a relaciones más sanas y lo segundo, a relaciones más igualitarias. ¿Por qué? Porque al final, si todo tiene que terminar en la penetración, al final se sigue poniendo como más importante ese final del goce masculino, ¿no? Ese orgasmo masculino, que es lo más importante, y es lo que nos muestra el porno convencional, ¿no? El modelo circular, como digo, es hacia donde tendríamos que guiar a las personas, no solamente a los adolescentes, ¿no? Esto también sirve como herramienta reeducativa para las personas adultas que han basado toda su vida sexual en la penetración y que lo demás eso han sido preliminares, ¿no? Como para coger tono, pero al final terminamos siempre en la penetración, ¿no? ¿Qué provoca ese modelo lineal? Pues una vida sexual insatisfactoria, lo más probable. De ahí la existencia de disfunciones sexuales, vidas sexuales aburridas, monótonas, etcétera. Es decir, nunca es tarde para desaprender esa rigidez con la que hemos sido educados sexualmente a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Y coger lo que nos es más positivo. Como digo, ¿qué tienen que ver estos modelos con la pornografía? Pues mucho, porque ese porno convencional se basa en el modelo lineal, como digo, y sin embargo, por ejemplo, el género post-porno sí que recogería más referencias del modelo circular. Y para abordar el porno en nuestros contenidos de educación sexual, los tenemos que, igual que ahora estamos haciendo este webinar que va a ser colgado en nuestras webs que son de educación sexual, precisamente por eso lo estamos abordando, ¿no? Desde la educación sexual se aborda el porno porque el objetivo es que la gente que nos vea hablarles de forma directa, de forma veraz de lo que es esto, de lo que sí es, de lo que no es, ¿no? Y que entiendan que todo esto del porno convencional es una exageración, es una cosa irreal, es parcelado completamente y bueno, pues tenemos que enseñar, redirigir a elegir una pornografía que no sea humillante, ¿no? Y yo creo que ya con eso pues respondo. Gracias, Fátima. Y bueno, pensando que también el ámbito familiar es uno de los que alberga más tabús respecto a la sexualidad, ¿no? ¿Qué consejo darías tú, Angélica, para esas madres o padres de familia que ahora se dan cuenta que su hijo, que su hija está consumiendo porno? ¿Qué hacen? ¿Lo prohíben por completo? ¿Se hacen de la vista gorda y lo ignoran? ¿Hablan con ellos o ellas? ¿Qué dirías tú? Pero creo que lo primero es mantener la calma, ¿no? Es el primer consejo para mamás que pasen sexualidad, mantengan la calma, respiren profundo y busquen información, ¿no? Eso es lo primero. Me encanta algo que dijo Fátima, esto de nunca es tarde para desaprender, y creo que cuando hablamos de mamás, papás y personas que tienen bajo su tutoría a personas adolescentes, esto es fundamental. Para poder hablar tenemos que aprender nuevas habilidades. A veces nos quedamos en esto de no, pues es que los papás y mamás tienen que hablar de sexualidad con sus hijas e hijos, y eso es muy injusto, porque ellos tampoco tienen estas habilidades y estos conocimientos, porque tampoco nadie les habló de sexualidad. Entonces lo primero es buscar información. Creo que este webinar es súper útil y es una muy buena herramienta para que puedan empezar a perderle el miedo a estos temas. Este tipo de webinares, por ejemplo, mirarlo en compañía del adolescente puede ser súper útil para desatar estos diálogos y platicar. Definitivamente hay que tener mucho cuidado y un acompañamiento hacia lo que están mirando en internet, ¿no?
hay una serie de herramientas que yo desconocía, pero bueno, que ustedes me hicieron favor de compartirnos, como el Google Family y este Apple Tiempo de Uso, que pueden servir justamente para controlar el acceso a estos contenidos en Internet. Pero también esto tiene que ir acompañado de un diálogo, ¿no? Del decir por qué. Porque el riesgo no solamente es la pornografía, ¿no? El riesgo de Internet son muchas otras cosas más, ¿no? Hasta trata, por ejemplo, ¿no? Hay un peligro ahí de trata de personas, etcétera, de abuso sexual, que son incluso mucho más peligrosos que mirar porno. Y una vez que tengamos la información, pues sí hablar del tema, ¿no? O sea, no podemos prohibirlo solamente. La prohibición muchas veces es una invitación a, y cuando la prohibición va de la mano de no lo veas porque lo digo yo, pues la verdad es que es un argumento que pierde toda la fuerza, absolutamente toda la fuerza. Tienen que fortalecerse, es importante que madres y padres de familia se fortalezcan, tengan herramientas para hablar sobre este tema, buscar información, ¿no? Y algo bien importante, ¿por qué preguntarnos, por qué no quiero que mis hijas e hijos vean porno? ¿Cuál es ¿por qué no quiero que lo hagan? Porque no quiero que sepan cómo es una penetración, porque me da miedo que vayan a tener relaciones sexuales, y eso pasa también por cuestionar cuáles son mis prejuicios respecto a la sexualidad, ¿no? Cuando en realidad creo que lo que tendríamos que promover es no tanto no veas porno, sino por favor cuando vayas a tener una relación sexual que sea libre de violencia, que sea consensuada, que sea con un método anticonceptivo, que sea con un condón, y justamente el porno muestra todo lo contrario. Entonces creo que ese tendría que ser el mensaje. Las relaciones sexuales no son como te las está mostrando el porno. Hay otros elementos que tendrías que tomar en cuenta para el momento en que tú decidas tener relaciones sexuales, y que esa decisión sea tuya, que no responda a una presión, que sea placentero, y que si hay algo que no te está gustando, que tengas la posibilidad en ese momento de retirarte. Entonces creo que el cuestionamiento es mucho más allá de por qué no quiero que mi hija o hijo vea porno, ¿no? Es cuestionar todas estas ideas que tenemos sobre sexualidad y más bien preguntarme cómo quiero que sea la vida sexual de mis hijas e hijos, y asumir que tarde o temprano van a tener vida sexual, y aunque a muchas mamás y papás no les guste, muchos de sus hijos adolescentes ya tienen vida sexual. Sí. Así es. Gracias. Bueno, le hemos dado duro hoy al porno, pero tampoco podemos negar que es una herramienta de erotización, de exploración sexual, de excitación, ¿no? Entonces, ya dijimos qué porno no queremos. Fátima, cuéntanos de propuestas, de recursos, ¿dónde podemos encontrar porno más equitativo, más igualitario, incluso más educativo? Sí, por supuesto, porque además no veo mejor forma de terminar este webinar que terminando en positivo, ¿no? Hablando de propuestas que sí que nos enriquecen. Ya hemos dado unas pinceladas antes, pero la mejor propuesta sin duda es la del género postporno o porno feminista, porque además ya consideramos el porno como una parte más de nuestro erotismo, y para explorarlo y explotarlo necesitamos referencias enriquecedoras, como digo, y pueden ser pues las siguientes, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, hemos recogido estos ejemplos. El primer ejemplo es, por supuesto, no podríamos dejarla, el cine de la directora y productora Erika Lust. Todo su recorrido cinematográfico que está en su plataforma Lust Cinema no humilla a la mujer. Esta no aparece como un objeto que satisface los deseos del hombre, sino que aporta esa mirada feminista, aquella pensada en el respeto, ¿no?, entre dos o más personas que quieren practicar relaciones. Nos visualiza un sexo consentido, por tanto, con el que las personas podemos identificarnos más, o al menos de una forma que no resta sino que suma.
Erika Last también tiene una web llamada thepornconversation.org en la que podemos encontrar también material didáctico acerca de la educación sexual de padres y madres hacia sus hijos e hijas, o sea que también se está preocupando por esa educación sexual en familia, ¿no? Y además tiene otra plataforma llamada Ex-Confessions en la que cualquier persona puede escribir sus fantasías sexuales y ella te la convierte en película. Es decir, las historias que cuenta ahí están inspiradas en historias anónimas. Otra propuesta que vemos en pantalla es Porno Escola. Es una guía didáctica, esto ya es meramente didáctico, que está elaborada por la sexóloga Irache Gil junto a sus hermanos, que son de Vitoria, de España, en la que presenta la pornografía pues como una herramienta de educación sexual de una manera sencilla, tiene unidades didácticas y el fin pues es reeducarnos. ¿Sí? Oigo un ruido, perdón. El fin es reeducarnos a las personas consumidoras de pornografía, ¿no? Especialmente a los y las adolescentes. En siguiente lugar tenemos Erstis, que es una plataforma creada por mujeres donde las actrices y los actores son gente real, aparecen con sus verdaderas parejas y en definitiva pues ofrece experiencias reales de gente común. No hace falta que tengan bíceps ni músculos ni un cuerpo de escándalo, ¿no? Sino que es gente real y por tanto pues con los que nos podemos identificar más también. Tenemos también el proyecto Pink and White, que ofrece contenido con una visión realista y respetuosa con todas las sexualidades. Es muy educativa pues en tanto que nos muestra la diversidad de todas las sexualidades posibles y del género, ¿no? Hoy en día, y ese amplio abanico que cada vez va abriéndose más, por suerte, en nuestras vidas. Su fundadora es la cineasta Shane Louise Houston. Siguiente, Lastery es un sitio web de porno casero, que es un género, como sabemos, muy demandado, que está dirigido pues a parejas amateur que comparten sus experiencias y por tanto pues aquí no hay ni guiones y todo es espontáneo y todo es más real. La siguiente opción es Wild Galaxies, es otra plataforma donde se produce contenido audiovisual que se aleja del porno convencional y donde ofrecen pues muchas visiones, ¿no? Del deseo, del género, del cuerpo, de la identidad sexual, etcétera. Bueno, tenemos también Common Sensual, que es un proyecto audiovisual de una productora llamada Lucy Blush, donde muestra una visión del sexo sin prejuicios, sin tabúes, donde busca mostrar a gente real enseñando la visión pues más naturalizada del sexo, ¿no? Que también es lo que se busca. Y finalmente Frolic Me nació como blog hace unos años, donde su creadora Anna Richards documentaba sus propias experiencias sexuales y de ahí pues se creó este portal que recoge pues la diversidad del comportamiento sexual, ese modelo no circular del que hemos hablado antes. Entonces, bueno, estas propuestas de porno tengo que decir que no suelen ser gratuitas porque están realizadas con mucho mimo, tienen buena calidad, tienen profesionales ahí detrás, ¿no? Tienen principios, tienen valores, etcétera, y eso hay que pagarlo, ¿no? Muchas de ellas ofrecen pues pagos o suscripciones accesibles y asequibles a todo el público, así que al final, bueno, pues esto es igual que cuando nos hemos suscrito a una plataforma para ver series y cine, pues esto es lo mismo, para quien le interese ver porno de calidad, pues que se suscriba y que pague su cuota, que no suelen ser muy altas, como digo, para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Y nada, y en conclusión, pues que no podemos mirar hacia otro lado, no podemos negar que el porno hoy es parte de nuestra educación sexual. No obstante, si este nos tiene que acompañar, pues que sea pues con propuestas así y sobre todo con esa base sólida de una educación sexual. Pues para quienes estamos ya aburridas en el confinamiento, Fátima nos acaba de dar un montón de recursos que tenemos que explicar, pues con esto llegaríamos al fin de este webinar. Muchas gracias a Fátima, a Angélica, un placer escucharlas, y a todos y todas ustedes, muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres saber más sobre educación sexual, puedes buscarnos en todas nuestras redes, tanto en Facebook, YouTube, Instagram o LinkedIn como Educasex Academy, o también entrar a nuestro portal web educasexacademy.org. Ahí encontrarás guías, infografías, nuestra aula online, concursos dirigidos para público diferenciado, ¿no? Tanto para adolescentes, jóvenes, para educadores, educadoras y padres y madres. Es un placer estar con ustedes, muchas gracias y
Bueno, esto sería todo. Gracias. Un saludo. Hasta el próximo. Hasta luego.